Asalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermosuras hermosas. Vamos al parque y vamos a platicar, ¿qué les parece? Quiero que me compartan su primer día de ayuno, a ver cómo les fue. Entonces vamos a ir hacia allá, donde ya normalmente les hago el recorrido y la visita. Y hay una persona alimentando a las gaviotas. ¡Ay, qué emoción! Vamos a la parte donde están las piedritas. ¿Escuchan los pajaritos? Miren, los primeros brotes de la primavera, ¿ya vieron? O sea, este arbolito va a estar lleno de flores, pero ya empezó a echar sus primeras florecillas. Ya vieron, un pajarito nos está cantando y ahí están las gaviotas locas. Esas gaviotas siempre están gritando. Ahora no les trajimos comida. A veces traemos comida. Están todas locas, se acercan y gritan. Es muy bonito y muy entretenido. Quiero platicarles cómo fue mi primer Ramadán en la historia. Creo que se los platico cada año. Pero como cada año hay gente nueva aquí, pues no creo que se aburran. Lo que quiero es platicarles mi experiencia para que ustedes no cometan los errores que yo cometí. Mire, este también ya está empezando a echar plantitas. Poco a poco se va a ir reverdeciendo este lugar. ¡Ay! Está cada día más bonito. Miren, estas ramitas que todo el tiempo pasábamos y estaban resecas. Vean, ya están reverdeciendo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y uno de estos días que vengamos a platicar por aquí va a estar todo verde, verde, verde por todas partes. Por arriba y por abajo. Y luego va a estar llueve y no les voy a poder hacer videos. Porque a mí no me gusta salir a mojarme, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ahí están las gaviotillas. Y como llovió, subió un poquito el nivel del lago. Ayer estuvo lloviendo todo el día. Y entonces el lago de aquí eleva el nivel muchísimo. Y el agua, como excedente o algo, tiene salida hacia el lago de acá. O sea, es como un charco pantanoso. Los días en que no está lloviendo huele feo. Pero aquí sale, o sea, hay como una coladera. O sea, bueno, no es una coladera, pero ahí hay una salida. ¿Ven? Pero hay muchísimas plantas, entonces no puedo grabar bien. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a sentar en una de estas piedritas y les voy a platicar la historia de mi primer Ramadán. Y entonces, si alguna de ustedes es su primer Ramadán, platíquenme cómo les fue su primer día. ¿Ok? Inshallah. Vamos a contar la historia, mis hermosuras hermosas. Érase una vez en el lejano año de... A ver, honestamente, mi primer Ramadán no pude ayunar. A ver, les voy a contar 2 minutos de cómo me convertí al Islam. Yo siempre digo rápido y nunca es rápido. Pero bueno, aquí vemos el paisaje. Ahora hay mucha neblina, entonces no se ven como los colores brillantes que normalmente se ven. Y el agua se ve muy turbia, yo creo porque llovió. A veces el agua del lago se ve azul y bonita y ahorita como que no se ve tan lindo. Y luego estamos junto al agua que está cayendo. Entonces, ¡uy! Miren, acabo de encontrar un sapo. Yo no soy fanática de los sapos, me dan como asquito. Pero ahí hay uno, ¿ya vieron? Y un sapito. Y ya vieron, y luego ahí en las piedritas luego hay peces. ¿Saben qué? Vamos al puente, porque ahí el puente, yo creo que el espectáculo va a estar más bonito. Y no va a haber tanto ruido, inshallah. Vamos al puente Siutz y allá les platico mi historia. Entonces les dije que les iba a platicar rápidamente cómo me convertí al Islam. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, así es que nada más les resumo rápidamente. Yo estaba estudiando religión y así estaba en la búsqueda de Dios. Les voy a decir algo que no he dicho en ninguno de mis videos. Y es que antes de convertirme al Islam, yo estaba contemplando, solamente pensando en convertirme en monja. Y entonces empecé a estudiar y a leer la Biblia y así,
pero no era en sí el convertirme como en monja, sino como en hacer misión para ayudar a la gente. Pero yo sí estaba como, miren un patito, yo sí estaba como dispuesta a cambiar mi vida por completo, o sea, como a dejar la vida cotidiana normal de la gente normal y dedicarle mi vida a Dios. O sea, eso era lo que yo quería era eso, dedicarle mi vida a Dios. Qué bonito recordar esa intención que tuve hace tiempo. Bueno, entonces, mis hermosuras hermosas, oigan, ¿saben qué? Esto de hablar mientras estoy ayunando, ya me acordé, me da sed. Y no es divertido tener sed cuando uno está ayunando. Entonces, eso pasó, yo tenía la intención de dedicarle a Dios mi vida. Y que me distrae el paisaje que está tan bonito. Ustedes disculpen, y además yo creo quizás con el ayuno me es más difícil organizar mis ideas, no lo sé. ¿Pueden ver en el agua los pececillos? Acaban de pasar unos pececillos nadando así. Y ahí hay un patito, como disfrutando. Hay varios patitos. Ah, ya me dieron ganas de ir a preparar comida y traer. Ahí hay un pajarito, a ver si lo ven. Y está todo esponjadito, como que tiene frío. Bueno, entonces, yo tenía esa intención en la vida, tenía la intención como de dedicarle mi vida a Dios. Eso era lo que yo quería hacer de mi vida. Era algo que estaba en mi corazón muy fuertemente. Entonces, un buen día conocí el Islam. Estaba yo estudiando inglés porque yo había viajado a Inglaterra tiempo antes. Entonces, desde que viajé a Inglaterra, en Inglaterra me dijeron que yo hablaba muy bien inglés, que hablaba inglés americano, pero yo cambié mi acento desde que empecé a hablar inglés todos los días. Y para poder adaptarme a las personas a mi alrededor que no entendían mi acento americano. Entonces al final ya se me quedó y ya, o sea, ya cuando hablo en inglés, hablo inglés como mexicano, con acento latino. Bueno, la cuestión es que yo estaba aprendiendo inglés y de pronto me empezó a contactar muchos musulmanes y musulmanas, mujeres, y de entre ellas había una hermana. Esta historia es muy bonita y nunca la he compartido antes. Entre las personas había una hermana de un país árabe musulmán que era muy amable. Ella estaba muy joven. Tenía, no sé, como 22 años apenas. Estaba muy jovencita y estaba estudiando la universidad. No, estaba estudiando ya su maestría, creo. O sea, ya había terminado su licenciatura y estaba estudiando una maestría. ¿Alcanzan a ver los patitos allá atrás? He estado pensando que si en vez de traer el celular en la mano les pongo un tripié para que no esté temblando la imagen. Bueno, poco a poco nos iremos adaptando e iremos mejorando y perfeccionando. Y conforme vayan avanzando los días y los meses... ¡Uy! ¿Vieron? Los patitos se metieron completamente al agua y ya salieron. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya vieron cómo se guardan adentro del agua los patos? Es como que nos están haciendo un espectáculo. Bueno, conforme pase el tiempo, se va a ir reverdeciendo cada vez más y esto se va a ir viendo cada vez más bonito. Hoy, como no hay luz, hay poco contraste y todo se ve muy plano. Pero a la hora de editar yo le puedo subir el contraste y subir el color y no sé qué. Y con eso ya ustedes ven algo más bonito, incluso de lo que ven mis ojos. Allá arriba, ¿escuchan que hay un pájaro que está ahí reclamando? Seguramente le está llamando a su pareja porque casi siempre andan en parejas y luego casi siempre andan discutiendo esos gansos. Bueno, entonces lo que les quería decir, ay, perdón por las distracciones. Ok, ahora sí ya me voy a enfocar en el tema, ustedes disculpen. Entonces resulta que yo conocí a esta chica, me empezó a platicar y ella era musulmana y entonces pues siempre que salía en la videollamada salía con su velo. Y para mí eso era algo como completamente
diferente, algo que yo no conocía. Y entonces me empezó a platicar del Islam. En realidad platicábamos como de, no sé, o sea, de todo. Y practicábamos el inglés. El inglés de ella era un inglés perfecto. Ella hablaba perfectamente bien el inglés. Pero aún así, pues platicábamos para practicar supuestamente. Entonces, yo me acuerdo que de los primeros días que platiqué con ella, me dijo, ay, es hora de mi oración, ¿me quieres ver rezar? Y yo me quedé como sorprendida y le dije, sí se puede, o sea, no es una falta de respeto o algo. Y me dijo, no, claro que sí me puedes ver rezar. Y entonces fue y en su hijab que ella traía, en su velo que ella traía, se puso otro velo diferente. O sea, encima de su velo se puso otro velo que era como su velo de rezar. Ahora entiendo que se puso un jilbab, o sea, este velo que te cubre desde arriba hasta abajo. Entonces se puso el velo e hizo su oración enfrente de la cámara. Y yo me quedé muy sorprendida, o sea, para mí el aprendizaje cultural fue algo grandioso. Entonces ella fue la que me introdujo al Islam. En fin, me dijo muy pocas cosas y de pronto, acuérdense que yo ya traía la cosquillita en el corazón de que me quería dedicarle mi vida a Dios, según yo. Y entonces, bueno, la cuestión es que un buen día de la vida, que eso creo que lo dije en un video en inglés. No, se los dije aquí hace poco. Un buen día de la vida tuve una molestia física muy grande, tuve un problema. Y entonces en ese momento así de mucha dificultad, yo estaba pasando por un momento así muy feo, no podía dormir, estaba enferma, me sentía muy mal. Y entonces le dije a Dios, Dios mío, dime, ya líbrame de esto porque yo de verdad no puedo. Me acuerdo muy bien porque llegó un momento en el que dije, ay ya, o sea, si tengo que estar pasando por tanto sufrimiento a cada rato, ya, chole. No me gusta, no quiero, renuncio, me bajo del tren, detengan el mundo, que ya no gire porque yo aquí me quiero bajar. Y entonces le dije, no, o sea, si tengo que hacer tanto esfuerzo para poder obtener algo, no lo voy a hacer, o sea, no, mire, estoy enferma, no duermo, me siento mal, o sea, no. Entonces, ocúpate de mis asuntos, ¿no? Para ese entonces yo ya hacía oración, la oración como lo conocemos los que no sabemos de religión. O sea, yo ya hablaba con Dios más seguido, digamos. O sea, de vez en cuando. No como ahorita que lo hago diario varias veces al día, pero de vez en cuando. Y entonces, resulta que después de un poquito rato, la doctora vino a revisarme. Yo estaba en una terapia. Y la doctora me vino a revisar y me dijo, te ves muchísimo mejor. O sea, como de que después de que le pedí a Dios algo y lloré y así como que, ay, es que ya no puedo más. La doctora llegó y me dijo, te ves súper bien. Y como que me volvió a checar los signos y esto y el otro. Y me dijo, es que ya estás bien. O sea, ¿qué pasó? Y entonces fue ese milagro el que me hizo pensar. Y después de eso, todo mi problema se resolvió completamente. O sea, todo se resolvió. Empecé a tener salud física, pero inmediatamente, o sea, le estoy hablando de un milagro, de que me sentía mal en un momento y después le pedí a Dios, resuélveme este asunto porque yo no puedo y ya de verdad está siendo tan difícil que ya hasta quiero renunciar a todo. Me siento tan mal que, o sea, ya estoy perdiendo la esperanza hasta en la vida, ¿no? Por favor, resuélvemelo. Y me lo resolvió, pero fue en ese momento, o sea, en ese instante me lo resolvió, ahí, en ese momento. Y era algo que yo ya llevaba batallando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, fue algo muy enorme para mí. Ya ven, les dije, vamos a platicar rápido de esto y al final ya llevo 14 minutos hablando y nomás no termino. Bueno, entonces, lo que pasó es que después de eso le dije, oh Dios mío, o sea, en algún otro momento, no en el mismo lugar, ya me fui del médico, hice mi vida, hice lo que tenía que hacer. Y entonces le dije, o sea, tú hiciste por mí esto, y entonces ahora dime qué tengo que hacer. O sea, ya decidí, o sea, después de esto ya decidí que sí, esto es lo que quiero, que es dedicar mi vida a ti. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Qué tengo que hacer? O sea, tú dime qué tengo que hacer y yo lo hago.
porque ya, o sea, ya entendí el mensaje, ya entendí que ahí estás para mí y quiero que mi vida sea como, no sé, como dedicarme a ti, a Dios, a la vida, a la fe, ¿no? Y ¿y qué fue lo que pasó? Que poco después uno de mis amigos musulmanes me empezó a decir, ¿por qué no te conviertes en musulmana? No sé qué. Y entonces yo le pregunté a esta chica, ¿se acuerdan? Que a mi amiga que era árabe, nacida musulmana, le pregunté cómo es ser musulmana, o sea, de qué se trata o cómo o qué. Y me dijo, es maravilloso, o sea, me echó todo el choro así de la magia y la maravilla de ser musulmana. Y entonces dije, ok, venga a nuestro reino, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, pues así hice mi shahada por internet y me convertí en musulmana. Así fue como todo inició. Después, eso fue en Ramadán del año 2012. Porque yo me acuerdo que cuando yo platicaba con los musulmanes, ellos estaban ayunando. Bueno, en fin, entonces hice mi shahada y a partir de ahí empecé a estudiar cómo rezar y cómo rezar y cómo rezar. Tiempo después, ya de que aprendí a rezar y todo ese asunto, seguí estudiando, o sea, yo leía mucho el Corán y leía los libros de hadices, los de la Sunna, ¿no? Entonces, los hadices son las narraciones que nos describen qué es lo que hacía, decía y practicaba el profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, llegó, después de eso, o sea, muy poquito tiempo, yo estudié Islam como una semana. Pero de verdad, o sea, fue como una semana, estudié Islam muy poquito tiempo y me convertí en musulmana. Yo prácticamente no sabía nada de la religión. O sea, nada más yo tenía la decisión en el corazón así de, esto es para mí, esto es lo que Dios quiere para mí, punto. Soy musulmana y ya. Y entonces empecé a estudiar después de que me convertí al Islam. Por eso les digo que si ustedes quieren ayunar, se quieren convertir al Islam aunque no sepan, si se puede, eso es lo que yo hice. Después de que ya yo llevaba un poquito tiempecito, llevaba unos poquitos meses de musulmana, conocí a mi esposo y después de conocernos nos casamos. Lo conocí también por internet, pero no por redes sociales, sino en una página de matrimonio entre musulmanes. Bueno, entonces nos conocimos, nos casamos. O sea, fue algo muy rápido. O sea, yo sentí que desde que me convertí en musulmana, las cosas empezaron a cambiar para mí, pero enormemente y muy rápido, muy, muy, muy rápido. Porque yo, al poquito tiempo después perdí el trabajo y fue porque empecé a poner límites y ya no saludaba. Como ya ven, aquí en México, bueno, no estoy aquí en México, allá en México y en muchos países de Latinoamérica se acostumbra que se saluda, beso, abrazo y apapacho. Yo dejé de hacerlo y entonces a mi jefe, que es un maldito misógino, que Allah me perdone por decir la verdad, entonces a este señor le ofendió mucho que yo hiciera eso, le ofendió muchísimo y lo que hizo fue que me corrieron. Pero cuando me corrieron también me dieron, pues ya ves que cuando te corren de una institución grande, mi trabajo era un buen trabajo, yo ganaba bien, y cuando te corren de ese tipo de instituciones te dan un dinero al final. Me corrieron, no me corrieron, me dieron un papel donde decía renuncio, entonces tuve que firmar mi renuncia obligatoriamente y con ese dinero me fui a viajar por el mundo y shalala, shalala. Quiero que ustedes entiendan que yo en aquel entonces yo no sabía nada del wali, yo no sabía nada de que tienes que viajar con un mahram, yo no sabía nada de eso. O sea, yo estaba aprendiendo apenas a leer el Corán, qué es el Corán, qué es la Sunna, qué significa, cómo rezar. Y yo duré 2 años, bueno, al menos un año, el primer año de mi Islam, de que me convertí en musulmana, aprendiendo a rezar a la perfección, memorizándome la oración en árabe, en fin.
Y el primer año, o sea, yo me casé. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque me embaracé inmediatamente después de que me casé. Y entonces no pude ayunar cuando en mi primer año de musulmana. Y del segundo año ayuné un día y estaba yo amamantando y fue horripilantísimo. Y además al final del día yo ya no tenía leche y pues, en fin. La cuestión es que el primer año y el segundo año de mi vida como musulmana, yo no ayuné. O sea, nada más ayunaba como de vez en cuando para pagar los días, pero no es lo mismo que ayunar los 30 días de Ramadán. Y además, como el resto del tiempo yo estaba amamantando, para mí ayunar era exageradamente difícil, era muy complicado, entonces no lo hacía, yo no ayunaba. Al tercer año, chacachachán, fue cuando empecé a ayunar. ¿Y qué creen? Que empezó a llover aquí. ¡Jojo! Entonces yo voy caminando de regreso a mi casa y ahora sí, después de haberles grabado un montonalísimo de tiempo, resulta que ya les voy a empezar a hablar de mi primer ayuno. La cuestión es que yo estaba súper ocupada con mi familia, con mi muy nuevo Islam, que yo no sabía mucho. Estaba perfeccionando mis oraciones, estaba aprendiendo árabe, estaba leyendo el Corán, estaba como enfocada en todo. Y como que no se me ocurrió tontamente en mi ignorancia, porque pues yo no sabía mucho, acuérdense, yo tenía 2 años de musulmana, ¿vale? Acababa de cumplir 2 años, pero en el intermedio me casé, tuve un bebé, o sea, estaba muy ocupada. Los bebés cuando están chiquitos requieren mucho tiempo. Entonces, a pesar de que yo sí estudiaba muchísimo Islam, y fue cuando yo les empecé a hacer el canal en YouTube, el otro canal que ya cerré y todo, en ese tiempo fue cuando lo empecé a hacer. Yo salía con mi niqab y empezó a crecer el canal y dedicaba muchísimo tiempo. En aquel entonces yo dedicaba muchísimo tiempo en estarles contestando las dudas a las hermanas que me mandaban mensajes en aquel tiempo en YouTube. Pero además, o sea, yo estaba ocupada en tantísimas cosas y nunca se me ocurrió ponerme a estudiar que era Ramadán. O sea, son de esas cosas que uno inocentemente, yo pensé que simplemente es algo que se iba a dar. O sea, que con el tiempo, el día que ayunara yo iba a entender e iba a sentir algo maravilloso, como hasta ahora todo había sido un milagro. Así pensé que iba a ser Ramadán. Que yo iba a ayunar y iba a ser así como, wow, qué bonito, qué maravilloso. ¿Y qué creen? Que no fue así, pero ni poquito ni de lejos. O sea, mi primer día de ayuno fue lo más horrible. Yo tenía tantísima hambre, pero tanta hambre. Acuérdense que yo ya había ayunado antes una vez mientras estaba lactando y fue horrible. Y esta siguiente vez, otra vez fue horrible, ¿no? Pero además yo tenía que seguir haciéndome cargo de mi familia, de mi niña que estaba chiquita, hay que prepararle de comer a ella, darle, y etcétera, etcétera. Entonces yo estaba ocupadísima y no había estudiado qué era Ramadán, qué significa. O sea, no sabía nada, yo me estaba yendo como nada más de, ok, me levanto, como un poquito y luego sigo ayunando y entonces se abre el ayuno y entonces voy a rezar y regreso y como. Y fue muy feo. O sea, pasar el día con muchísima hambre fue algo muy, muy, muy difícil para mí. Y se los platico porque no es fácil ayunar para las que no son musulmanas o para las que son nuevas. Hay personas que a mí me han dicho que les encanta ayunar, que para mí ahorita, el día de hoy, después de que llevo tantos ramadanes, les puedo decir, a mí me encanta Ramadán, amo Ramadán. Amo Ramadán, es algo enorme, grandioso, maravilloso, me fascina. Pero en mis primeros 3 días fue horrible, fue lo peor de la nación. Bueno, entonces, para mí era muy difícil, era mucho trabajo y hasta el tercer día se me ocurrió pasar mi día escuchando, o sea, que mientras limpiaba y cocinaba y atendía a mi hija, entonces se me ocurrió empezar a estudiar, o sea, como qué es Ramadán, o sea, qué onda, ¿no? Luego, la otra cosa es que en esos primeros días
yo fui a la mezquita. Y en la mezquita me acerqué a algunas hermanas. Algunas ya se saben esta historia porque ya lo he contado varias veces. Entonces yo me acerqué a una hermana en la mezquita y le dije, oye, yo veo que todo el mundo dice que ama Ramadán, pero ¿qué le ven? Yo sufro mucho, o sea, de verdad me cuesta mucho trabajo, es muy difícil, paso mucha hambre y estoy sufriendo, o sea, no entiendo qué le ven de bonito a pasar hambre. O sea, explícame, porque no lo entiendo. Y la hermana me miró con una furia encarnizada en sus ojos y me dijo, es que no tienes fe. Te falta fe. Y yo dije como, ok, y luego, pero eso no me responde a mi pregunta. O sea, es algo que mágicamente así, ¡plup! Teniendo fe, si no la tienes, entonces ya lo vas a disfrutar. O sea, entonces el hambre, ya no vas a sentir hambre. O sea, si tienes mucha fe, entonces ya, o sea, ya con eso es suficiente para que disfrutes el ayuno. No entiendo. Bueno, en fin. Ya no le dije nada porque la hermana se veía muy enojada, pero más que enojada se veía furiosa. Claro, esa es mi interpretación, tal vez ella estaba contenta, pero le cayó gorda que una persona ignorante como yo llegara a hacerle preguntas. Entonces le dije, ay, bueno, gracias, alhamdulillah, ya me fui a sentar en otro lado y le pregunté a otra hermana, oye hermana, ¿tú qué disfrutas de Ramadán? Yo honestamente me está haciendo muy difícil. Y pues quiero o sea, no entiendo, ¿no? No entiendo por qué dicen que qué bonito Ramadán y ay, jeje, jujujaja. Si yo nada más tengo hambre, ya quiero comer, ya quiero que se acabe el ayuno. O sea, ¿qué pues, no? ¿Y qué creen que pasó? Lo mismo. Y me pasó con 3 personas distintas. O sea, me acerqué a 3 personas y les pregunté lo mismo y me contestaron casi lo mismo. O sea, las 3 me contestaron así como, es que tú no sabes, es que no tienes fe, es que cómo es posible. Y ya, eso fue todo. Y me miraron con odio y una así de plano me miró con odio y se volteó y ya no me habló. O sea, como si fuera algo ofensivo que yo estaba sufriendo de hambre, como si nadie tuviera hambre. O sea, fue algo muy desagradable. O sea, por un lado yo estaba sufriendo y por otro lado, cuando quise tener el apoyo de la gente, el apoyo de la comunidad, me mandaron 10 kilómetros hasta allá bien lejos, Y pues nada, o sea, no hubo nada de apoyo. Ahora, yo les voy a decir, mis primeros años como musulmana y como youtuber también, eso les debo de decir, es que como yo tenía mi canal de YouTube y yo no sabía mucho de Islam, o sea, lo poquito que yo iba aprendiendo, yo lo enseñaba, o sea, hacía un video, yo aprendía algo y hacía un video y les decía esto y esto y esto y aquello, ¿no? Pero obviamente yo ignoraba muchísimas cosas, o sea, lo que yo quería hacer era como hacer de mi camino un camino compartido para las demás personas que estaban mirándome. Obviamente yo estaba llena de ignorancia, pero es igual, o sea, como si alguien te dijera, mira, te voy a enseñar cómo yo aprendo, ¿no? O sea, así era, y yo todo el tiempo les decía eso, miren, yo no soy una sheija, yo soy estudiante, yo estoy aprendiendo, y lo que hago aquí es compartir con ustedes, eso es todo, nada más les estoy compartiendo. Pero generó mucho odio. A mí en México me fue muy mal, entre la comunidad musulmana y entre la gente no musulmana que me rodeaba. Después aprendí a hacer un dhikr para tener una protección de Dios en todo momento, y ahora ya no me pasan esas cosas. Pero es algo que me tomó muchos años de estudiar mucho Islam, de leer muchas veces el Corán, de aprender a pronunciar palabras y versos del Corán en árabe. Me tomó muchos años. Inshallah, en un video les voy a platicar qué es lo que yo hago, pero les puedo decir desde ahorita que hago una ruqya. Una ruqya es un tipo de sanación espiritual recitando el Corán. Entonces yo hago ruqya todos los días durante 15-20 minutos en la mañana y 15-20 minutos en la noche, y a veces más. Además de que también le pido a Dios todos los días durante 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. A veces duro platicando con Dios 1 hora, o sea, como si fuera una terapia espiritual, ¿saben? Eso lo hago yo todos los días de mi vida. En fin, en ese momento yo obviamente tenía poca fe. Es algo normal cuando tú empiezas el Islam.
no naces sabiendo, o sea, no creces así con la luz divina. O sea, la luz divina te llega porque tú la buscas, porque estudias, porque aprendes, porque tienes conocimiento, tienes fe, y la espiritualidad va creciendo y creciendo y creciendo. Hay personas que son muy, muy buenas practicantes, pero no tienen esa espiritualidad en el corazón de estar conversando con Dios constantemente, o de tener esas, o sea, no estoy diciendo que lo que yo tengo es algo único y especial y diferente, no, para nada. ¿Lo puede tener cualquiera? Sí, por supuesto, desde luego, claro que sí. Cualquiera puede tener ese nivel de cercanía con Dios, y eso es lo que a mí me gusta del Islam, que no tienes que ser una persona que se separe de la familia ni de la gente, que no te tienes que ir a vivir a un lugar apartado. O sea, el simple hecho de que practiques tu religión todos los días es suficiente para que tengas un nivel de cercanía con Dios enorme, y eso depende de qué tanto tú misma practicas, o sea, de qué tanto tú misma te acerques a Dios tú. O sea, Dios ahí está, Allah, el creador de todo lo que existe. ¡Uy, me caigo! ¿Qué tal que me cae un blooper y salgo cayéndome en el agua? ¡Oh! Pero no, alhamdulillah. Entonces, la cuestión es que en aquel entonces obviamente pues yo tenía mucha ignorancia, apenas era mi segundo año de musulmana. O sea, y no es como, hay gente que se convierte al Islam y se van a Medina y estudian una licenciatura en ciencias islámicas, y hay gente que regresa así como que muy espiritualosa, y hay gente que regresa súper arrogante. Entonces el conocimiento no siempre te hace acercarte más a Dios, acercarte más a Allah. A veces el conocimiento nada más te vuelve arrogante, y a mí me tomó muchísimo tiempo aprender a tener humildad y a amar a las personas. Los regalos de Allah, y a contestar de una manera amable y de tener apertura y tranquilidad con la gente, etcétera, etcétera. En fin, así fue como pasé yo mis primeros días de ayuno. Fueron horribles. No me sentía acogida por la comunidad, no me sentía acogida por nada ni nadie, me sentía sola, y las personas a mi alrededor que también estaban ayunando es como que tenían su propia lucha interna y no estaban como para estarse ocupando de mí, ¿no? En fin, así fue. ¿Cuál es la moraleja de la historia? La moraleja de la historia, mis hermosuras hermosas, es que no ayunen sin saber qué es Ramadán. Y ahora, lo siguiente, la respuesta a la pregunta que yo hice, porque o sea, después de eso, yo tardé años de verdad, así, en poder contestarme a mí misma esa pregunta, así de, ajá, ¿y qué tiene de bonito Ramadán? O sea, no entiendo. ¿Pasas hambre? Sí, ok. Y la cuestión es que lo que se disfruta de Ramadán no es cuando estás pasando hambre. Sí, no, es algo, la respuesta no es simple, no es una sola cosa que te pueda decir como, es el milagro de Ramadán. Eso sería en corto, pero cómo explicarlo es algo muy amplio. O sea, así como pueden ver ustedes, el milagro de Ramadán para mí ha sido cambiarme a un lugar así como este. O sea, esto yo no lo tenía planeado. Este lugar al que me vine a vivir, no, o sea, está cerca de no vivo en una de esas casotas. No tengo la posibilidad de es que no sé cómo explicarles sin sonar mal agradecida. Yo donde vivo cerca de aquí, pero no soy pobre. Ese es mi punto. Y estoy tan enormemente bendecida con tantas cosas maravillosas, tantas cosas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah significa, ya saben, ¿vieron el video de ayer de las frases islámicas? Alhamdulillah significa alabado sea Allah. Rabbil Alamin, el Señor de todos los mundos. Entonces, son los milagros que suceden constantemente en nuestra vida
justo antes de Ramadán o durante Ramadán. Eso es lo que hace a Ramadán tan hermoso, maravilloso, precioso, divino. Se cierran las puertas del infierno, se abren las puertas del paraíso y Allah encadena a todos los demonios. Ahora, eso tiene, o sea, varios lados, o sea, no es una moneda que tenga dos lados. El hecho de que los demonios estén encadenados significa que todo lo malo que haces, que sientes, que piensas, aunque puede ser un susurro de Satanás, todavía puede ser un susurro, está encadenado pero no está muerto. Todavía puede ser que ahí les va un divertido blooper cada vez que Satanás te susurra. Te sigue susurrando, tú lo sigues escuchando, sigues sintiendo en el corazón. Y como siempre, si tú tomas la decisión de hacer algo de acuerdo a lo que Satanás te ha susurrado, es decisión tuya, es tu responsabilidad, eres tú quien toma la decisión de llevar a cabo malas acciones. Eres tú y yo, somos nosotros, es mi ego, es mi persona, pero cuando está encadenado, la incitación que puede tener sobre ti es muchísimo menor. Ya lo único que puede hacer es susurrarte desde lejos, ya no está cerca. Ya todo lo que hagas de malo en Ramadán es producto de tu ego, ya no puedes echarle la culpa a Satanás. Si te pusiste de malas porque tienes hambre, eso es normal. Pero el asunto en Ramadán es que tienes que entrenar eso, entrenarte a ti. O sea, Allah ha detenido a Satanás para que su influencia no sea lo que te incite a hacer malas acciones. Es decir, que ahora toda mala acción que cometas eres tú y soy yo quienes lo estamos haciendo. Este es un momento en el que podemos entrenar nuestro ego, nuestra persona, nuestro ser interior. Este es un momento de espiritualidad superior, suprema, maravillosa. Es algo que está al alcance de nosotros porque somos musulmanes. Porque todas las demás personas, aunque estén encadenados los demonios, ellos no se dan cuenta, no lo saben. Todas las demás personas que no tengan conciencia de esto, para ellos Ramadán es igual que cualquier otro día de la vida, porque no lo saben, porque no se están entrenando, porque no están ayunando, porque no están trabajando en acercarse a Dios. Y si tú eres musulmán y no te estás entrenando espiritualmente para acercarte a Dios, entonces no va a hacer ninguna diferencia. Entonces no vas a notar esos enormes milagros maravillosos que te rodean, no lo vas a notar, no vas a estar leyendo el Corán, no vas a estar tratando de acercarte a Dios, esto seas o no seas musulmán. Si no tienes una experiencia espiritual profunda durante Ramadán en el que tú te acerques a Allah, te acerques a Dios, no va a hacer la diferencia en tu vida. Es importantísimo en sus primeras experiencias en este mes sagrado maravilloso, es que traten de acercarse a Dios, que es el objetivo total. O sea, el objetivo de esto, Allah nos dijo en el Corán, les ordené ayunar igual que se los ordené a otros pueblos para que desarrollen su taqwa, su piedad, su conciencia de Dios. Taqwa es estar consciente de que Dios está ahí, de no tomarlo por sentado, no tomarlo a la ligera, es saber que Dios, Allah, el creador de todo lo que existe, está mirando cada cosa que haces. Y entonces uno tiene cuidado a cada paso que da. Así como yo tengo cuidado así cuando camino en estas piedritas para no pisar en un hoyo y caerme y romperme una pata, de la misma forma tenemos que estar en Ramadán cuidando absolutamente todas nuestras acciones, teniendo en cuenta no que me voy a caer y romper un pie. Miren, ahí viene otro pajarito, ¿eh? Esos son el tipo de milagros que les digo. O sea, Ramadán te lo da. ¿Ya vieron? Nos vino a cantar. Mashallah. Y hemos venido al parque diario y nunca habíamos estado tan rodeadas así, tan cercanamente de los animalitos. Mashallah, ¿ya escucharon? Nos cantan y todo, y es así como, sí es cierto, sí es cierto. Ahí está Dios y los demonios están encadenados. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es grandioso. Alhamdulillah, alabado sea Dios. Y entonces, mis hermosuras hermosas,
La cuestión es que leer el Corán en Ramadán es importante, acercarse a Dios en estos días es importante, es lo que le va a dar valor a tu Ramadán. Y el hecho de que puedas soportar el hambre sin perder el control de tu persona, eso es importante, o sea, eso es lo que le va a dar valor a tu Ramadán, eso es lo que le va a dar valor a tus días, eso es lo que va a ser milagroso Ramadán. Pero además en Ramadán pasan muchos milagros, miren. O sea, yo les digo, ok, este lugar en donde vivo, shalala, shalala, está súper bonito y todo, pero siempre, o sea, eso, indudablemente, Ramadán trae muchos milagros, muchos, pero van a ser diferentes los milagros que yo pueda ver a los que puedas ver tú. O sea, las cosas que te pasen a ti o que me pasen a mí son completamente diferentes. Y es pues tener la capacidad de mirarlos, y también el que nos acerquemos más a Dios va a hacer que nuestra vida sea más significativa. Y que toda la desesperanza, la falta de fe, toda la tristeza, todo el dolor y el sufrimiento, lo cambiamos por pasar horas y horas y horas leyendo el Corán, escuchando el Corán, recitando, enseñando, aprendiendo, y todo eso va a hacer que tengas una claridad mucho más grande de qué estás haciendo, cuál es tu sentido en esta vida, que puedas tener el sentido profundo de tu vida, de tu existencia. Y no les puedo decir es que mi experiencia es esta, porque mi experiencia es diferente. En mi experiencia, yo he sufrido mucho por el rechazo de la gente, y es algo que me sigue pasando. O sea, hay personas que son cercanas a mí que me tratan muy mal, y que tengo que aprender a lidiar con eso. He tenido que aprender a lidiar con la islamofobia, he tenido que aprender a lidiar con el mal de ojo. O sea, a mí me pasa que cada vez que, por ejemplo, pongo fotos, videos de mi familia, de mis hijos, de mi esposo o así, nos enfermamos, nos pasa algo, y entonces ya por eso me he vuelto muy privada. Pero hay personas que hacen de sus canales de YouTube enseñar sus vidas y tienen éxito, y mashallah o alhamdulillah, así lo ha querido Dios, y alabado sea Dios, que para ellos la prueba es diferente. O sea, yo no sé, la prueba es diferente para cada quien. Para mí ha sido esto, ha sido pruebas en el plano espiritual y en la sociedad, o sea, en la gente que me rodea, ¿no? En la gente con la que me relaciono y así. Y yo he aprendido, o sea, he aprendido a hacer dhikr, que es el recuerdo de Allah, he aprendido, o sea, eso me ha obligado, me ha empujado muchísimo a hacer más y más estudios sobre espiritualidad islámica, cómo me puedo proteger utilizando el Corán. Ay, ya les hice el video tan largo, discúlpenme. Estoy emocionada, Ramadán es muy significativo para mí. Y no siempre, o sea, no siempre vas a disfrutar Ramadán, no siempre vas a disfrutar el día de ayuno. Disfruta la noche, disfruta abrir el ayuno, haz fiesta cada día. Si para ti el ayuno es un castigo, entonces haz que cada noche sea una fiesta, ¿sabes? O sea, cada quien vamos a encontrar una manera de encontrarle significado. Yo encuentro mi manera, para mí, enseñarles a ustedes, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Para mí esa es mi forma de estar devota, de que mi vida sea devota a Dios. Que mi tiempo extra, que cada minuto extra que tengo se lo dedico a Dios, a estudiar el Islam, a estudiar, aprender y enseñar. Y pues esa es mi historia de cómo mi primer Ramadán fue un desastre. No fue un desastre todo el tiempo, fueron los primeros días. Después me puse a estudiar, y en el mismo momento que me puse a estudiar y que lo que hice es convertir todo mi día en un acto de adoración, en ese momento cambió todo, y el resto de mi Ramadán fue muy bonito. Y muchas gracias por escucharme. Recuerden que si quieren tener consultas privadas conmigo, que yo les enseñe por privado y así, me pueden contratar, o pueden simplemente ahí en la pestañita que dice Únete. Si se unen, tenemos contenido exclusivo. Voy a subir el curso de árabe en esa pestaña. En la pestaña de Únete vamos a tener contenido exclusivo que es solamente para miembros, inshallah. Y también tengo muchos cursos gratuitos aquí mismo. O sea, nada más vayan a donde están las listas de reproducción y está Aprende a rezar, está Aprende a Ramadán. Hay una lista de Ramadán de cómo ayunar. Está
Islam para no musulmanes, o sea, todo eso es conocimiento basado puramente en el Corán y la Sunna. Espero que les sea de beneficio. Recuérdenme a veces cuando se acuerden de mí, recuérdenme en sus súplicas cuando le pidan a Dios. Pídanle también por mí, por favor, por mi familia, que nos dé salud, que nos dé éxito. Yo también le pido a Dios por ustedes, le pido a Dios, le pido a Allah Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, que le dé guía a todas las personas que miran mis videos, que les dé salud y que les bendiga con lo mejor en esta vida. Amén. Y muchas gracias por seguir aquí. Nos vemos en el próximo video, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.